Hoy te llevamos a descubrir dos exposiciones gratuitas de arte contemporáneo en Estambul que no puedes perderte. La primera, llamada Folias, tiene lugar en el majestuoso Palacio Abdülmecid Efendi, donde la arquitectura otomana se encuentra con esculturas, instalaciones y pintura contemporánea. Cada sala es un diálogo entre historia y modernidad que te dejará sin palabras. La segunda, Confluence, es una experiencia de arte digital multimedia, con luces, movimiento y sensaciones que transforma por completo la manera de ver la ciudad y el arte. ¿Cuál de estas dos experiencias crees que te sorprenderá más? Quédate y descúbrelo con nosotros. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 2025 y permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026. Este año la protagonista es Folia, un nombre cuyo origen es latino y que encierra un doble sentido. Por un lado, alude a las hojas y a la naturaleza, y por el otro, evoca la locura, el desborde y el exceso. Folia empieza a desplegarse en el jardín, un espacio donde la vegetación real convive con piezas que parecen imposibles. Nada más cruzar la puerta principal, el visitante se encuentra con un helecho gigante y colorido trepando por la pared del palacio. La artista Camila Rocha nos muestra una estructura monumental que parece salir directamente de la tierra. Unos pasos más adelante aparece otra figura inesperada, una serpiente alargada que avanza sobre el césped. El canto de un pájaro se escucha entre los árboles, suena natural, pero también es parte de la exposición. Entre árboles centenarios, un esqueleto humano queda congelado en pleno salto sobre un potro. Entre las esculturas también encontramos una obra hecha de cuerdas, abalorios, fibra de vidrio, resina y cerámica. Cerca de la fachada principal se levanta otra escultura imponente, una palmera completamente negra hecha con restos de neumáticos. Antes de entrar a la planta baja nos encontramos con una serie de bustos femeninos, algunos provenientes de la colección privada de Ömer Koç, propulsor de la exposición. Al cruzar la puerta se entra en una escena cautivadora. Empieza el recorrido por la gran sala central, famosa por la antigua piscina de mármol que se conserva en el suelo. Es un espacio amplio y luminoso. En la época del príncipe se usaba para reuniones importantes. Ahora, en su centro, encontramos una obra de gran protagonismo, una instalación monumental hecha con materiales orgánicos y flores secas suspendidas, tejidas, atrapadas en estructuras metálicas. Mientras avanzamos por las galerías laterales, las obras van cambiando de tono. En una de ellas se muestra la impactante escultura de cerámica de un ciervo tendido boca arriba sobre una mesa y con las vísceras expuestas. Junto a ella, una chimenea de mármol del palacio, de la que emana una frondosa y verde masa de poliestereno, nos indica la entrada a un jardín de rosas de porcelana. Cada sala tiene su propio carácter y alberga solo una o dos obras, como la Gloriette Istanbul Suite, realizada en papel y cartón, donde se nos muestra un pequeño palacio sobre un acantilado. Algunas estancias son luminosas y abiertas, como la habitación del día, donde se busca crear un ambiente especial. Es luminosa, llena de obras coloridas, variadas, con una energía más abierta. Otras estancias, sin embargo, son oscuras y misteriosas, como la habitación de la noche, un espacio más contemplativo, con obras que juegan con la oscuridad. Cada obra allí expuesta nos cuenta algo diferente, ocupando el espacio con delicadeza. Antes de comenzar a subir las escaleras que nos conducen al primer piso, nos recibe otra imagen sorprendente. Del suelo brotan lo que parecen raíces de árboles que crecen sin control, como un organismo vivo, trepando junto a la barandilla de madera blanca y conectando los dos niveles del edificio. Los tonos claros de las paredes, de los que emergen delicadas flores de porcelana, junto con el techo que se alza sobre la elegante escalera, y evocan la época en que la familia imperial paseaba por estos mismos corredores. Al llegar arriba, la exposición nos recibe con la imponente máquina Isaac Owen. Es una escultura máquina que infla y desinfla globos en ciclos continuos. Muy cerca, 5 bustos negros con caretas doradas de animales nos guían hacia el ventanal presidido por 2 figuras humanas con cabeza de ave. Entre este conjunto de obras aparece también otra de las palmeras negras, similar a la del jardín. El salón de esta primera planta es otro lugar perfecto para apreciar la decoración del techo y las paredes y disfrutar de la majestuosidad del ornamentado palacio.
es otra escultura llena de colores del artista María Nepomuceno. Aquí vuelve a trabajar con cuerdas tejidas, cuentas, cerámica y otros materiales artesanales, creando una composición que sugiere una escena con algo de carga erótica. En la primera planta, 7 salas exhiben obras de arte en pantallas LED, esculturas o pinturas que exploran la metamorfosis, la memoria vegetal, la fragilidad de los ecosistemas y la relación entre lo humano y lo no humano. En una de ellas, casi oscuras, llena el espacio con mariposas luminosas y figuras brillantes que parecen suspendidas en el aire. Otra de las salas nos muestra gigantescas bobinas de distintos tamaños. En otra, el espacio se llena de fotografías de aves que cobran vida gracias al aire de 2 ventiladores estratégicamente colocados en el centro de la habitación. Una preciosa habitación típica de la época otomana, con azulejos azules en las paredes y techos pintados de verde claro, es el lugar ideal para exhibir obras de porcelana, en un ambiente donde también se juega con la luz. Después de recorrer Folia en el Palacio Abdülmecid, sentimos que no habíamos visto una simple exposición, sino vivido un diálogo entre historia, arte y naturaleza. Un consejo tras la experiencia: visítala entre semana para evitar largas esperas. Con esa impresión todavía fresca, nos dirigimos a nuestra siguiente parada, Confluence. Esta exposición tiene lugar en el Centro de Arte Digital de Kew, del 12 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026. Adentrarse entre sus paredes es estar en medio de un flujo donde la luz, el sonido y el movimiento se entrelazan. Confluence es una selección de arte multimedia que invita al espectador a un mundo de experiencias que transforma la percepción. La exposición presenta una selección que explora el papel de la tecnología en la experiencia sensorial y corporal. Esta tecnología está transformando no solo los espacios que habitamos, sino también nuestra percepción de la realidad. Instalaciones audiovisuales inmersivas de artistas internacionales sumergen al espectador en ilusiones espaciales, formas algorítmicas y la oscilación entre el caos y el orden. Por la presencia de luces intensas y estímulos sonoros, la muestra no admite la entrada de menores de 7 años. Para asistir es necesario realizar la reserva online. En la descripción encontrarás el enlace con las instrucciones para acudir a ambas exposiciones. Si te han gustado estas experiencias a través de los sentidos, no olvides darle al like, compartirlo con otros y suscribirte si no lo has hecho, para así no perderte nada de nuestras próximas aventuras.